En la sesión anterior, lo último que vimos fue la creación de los datasets con tipos. Entonces veíamos, bueno, de lo que vimos el día de ayer, vimos cómo crear datasets sin tipos y terminamos con una demostración de cómo crear datasets con tipos. Y por ahí veíamos que contamos afortunadamente con el diseñador, ¿verdad? El diseñador de dataset que nos permite crear nuestro dataset, simplemente arrastrábamos, etcétera, ¿no? Las tablas y se creaban las clases correspondientes. Bueno, pues vamos a empezar aquí nuestra sesión de este día, ahora con el tema de llenando, ¿verdad? Con datos nuestro dataset. Esto es, ayer ya teníamos todo listo, el dataset con tipos, dataset sin tipos. De hecho, con el dataset sin tipos vimos la forma de cómo se le podía agregar información. Y bueno, vamos a ver, hoy vamos a trabajar más con los datasets con tipos. Y para esto entonces, vamos nosotros a trabajar con nuestro módulo anterior, ¿verdad? El que estábamos trabajando. Déjenme compartir mi escritorio para que empecemos aquí con la demostración de este tipo. Bien, entonces lo que vamos a ver aquí en este momento es cómo precisamente llenar de datos nuestro dataset. Bien, entonces, algo interesante que nosotros podemos ver es que existen dos formas de llenar de datos a nuestro dataset. Uno es utilizando un objeto table adapter e invocando el método fill, y otro, digamos, creando un data adapter sin tipos, configurándolo e invocando también el método fill, ¿sí? Entonces vamos a empezar aquí con nuestra demostración. Vamos a ver aquí, recordando un poquito, aquí tenemos nuestro dataset Norwin, ¿verdad? De lo que veíamos ayer. Nosotros, si recordamos, utilizábamos el Server Explorer para agregarle datos aquí a nuestro dataset. Recordamos también entonces que, por ejemplo, yo puedo arrastrar alguna tabla, ¿verdad? Y automáticamente el diseñador detecta llaves primarias, etcétera, detecta relaciones también, y automáticamente lo que va a hacer, bueno, saludamos aquí nosotros y nos crea precisamente las clases, ¿verdad?, correspondientes, y específicamente la más importante, una clase, ¿verdad?, que hereda del dataset, ¿sí? Bueno, nosotros también tenemos por ahí una serie, bueno, si vemos nosotros aquí nuestro diseñador, por acá tenemos unos elementos llamados table adapters, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos, si se dan cuenta, los nombres. Aquí nuestra tabla se llama order details, entonces tenemos un order details table adapter, order table adapter, el customers table adapter, y también por acá debemos tener el products table adapter, ¿sí? Entonces, por cada tabla que nosotros agregamos se le genera un table adapter, ¿sí? Pero estas clases, y bueno, tienen el método fill y get data para obtener información, y estos table adapters prácticamente están aquí más abajo de toda nuestra clase, pero estos se crean en un espacio de nombres. Déjenme aquí rápidamente buscar. Sí, déjeme buscar, por ejemplo, table adapter. Como se darán cuenta, en la clase que nos crea se genera un namespace, ¿verdad? El namespace, por ejemplo, mod03win, que es el nombre de nuestro proyecto, y luego el Norwin, que es el nombre de nuestro dataset. Vean, aquí le llamamos Norwin, y luego table adapters. Y dentro de este namespace es que mete a todos los table adapter. Ven, aquí tenemos el product table adapter, ¿verdad? Aquí tenemos el order table adapter. Por acá tenemos el order detail table adapter.
¿verdad? Tenemos también por aquí el Customer Table Adapter. Entonces, por cada tabla, ¿verdad? Tenemos nuestro Table Adapter, luego tenemos también la clase Table Adapter Manager, que se va a encargar de administrar todos los Table Adapter, ¿no? Entonces, es parte de las clases que se generan cuando nosotros estamos trabajando con datasets con tipos, ¿no? Bueno, ¿para qué sirven estos Tables Adapter? Realmente sirven precisamente para poder recuperar información y para poder actualizar también información. Entonces, vamos a empezar aquí por crear, entonces, vamos a agregar nosotros un nuevo formulario. Déjenme, aquí voy a agregar un nuevo formulario. Vamos a decirle que sea un Windows Form. Aquí tenemos nuestro Windows Form. Vamos a ponerle aquí, por ejemplo, llenar dataset, por ejemplo, ¿no? Entonces, le vamos a decir aquí ADB. Y bueno, para ejemplificar aquí nuestro ejemplo, valga la redundancia, ¿verdad? Vamos a agregar nosotros un dataset. Vamos a poner por aquí, entonces, un datagrid primero. Vamos a poner por aquí nuestro datagrid, ¿verdad? Y vamos aquí a ponerle, vamos a cerrar acá esto, le vamos a poner aquí nuestro datagrid. Déjenme, le vamos a poner aquí como nombre, datagrid view, le vamos a poner products. Estamos creando aquí un datagrid, que estamos llamando DG view products, y luego lo que vamos a hacer aquí en nuestro código, le vamos a decir que queremos nosotros recuperar información, ¿verdad? Y esa información la queremos asignar precisamente a nuestro datagrid view. ¿Qué tan sencillo es hacer esto? Ayer vimos cómo lo hacíamos con un dataset sin tipos, ahora vamos a ver cómo lo hacemos a través del dataset con tipos. Entonces, vamos a utilizar precisamente, si quieren, por acá teníamos el namespace que habíamos configurado por allá. Déjenme mostrarles nuevamente. Por acá está. Este namespace es el que vamos a estar utilizando. Entonces, si quieren, lo voy a importar, ¿verdad? Para que lo pueda yo utilizar acá directamente sin estar escribiendo tanta información. Aquí le ponemos el using y listo, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros acá? Vamos a ver el primer método de llenar un dataset, ¿sí? Para llenar un dataset nosotros vamos a ocupar un table adapter. ¿Cuál table adapter? Vamos a suponer que queremos trabajar con la tabla de productos. Entonces vamos a empezar por declarar un dataset, ¿verdad? Le vamos a decir que sea un nuevo dataset, pero de nuestro dataset con tipos. En este caso sería el de Norwin. Luego, los tables adapter, recuerden, reciben el nombre de la tabla, ¿sí? Products, ¿sí? Que sería nuestra tabla, más table adapter. Entonces, Products Table Adapter, vamos a suponer, quiero Products Table Adapter, va a ser igual a una nueva instancia, ¿verdad? De Products Table Adapter. ¿Para qué me sirve el Table Adapter? Para llenar un dataset. Basta con que yo ahora le ponga al Table Adapter que utilice el método fill y pasarle cuál es la tabla que quiero llenar, y con eso es suficiente para poder llenar nuestro datagrid, ¿no? Entonces, él de manera interna maneja las conexiones, todo, ¿verdad? Configura los comandos realmente, porque a través del Table Adapter es que se tienen los distintos comandos. Entonces, nosotros aquí simplemente invocamos a su método fill, y luego ya nada más lo asignamos datagrid view products,
punto data source igual, y aquí ya le podemos pasar, por ejemplo, nuestra tabla DS products. Así, con estas simples líneas de código, nosotros ya llenamos un dataset, ¿sí? Vale la pena aquí comentar que los ejemplos que estamos desarrollando no están en una arquitectura de capas, ¿verdad? Aquí simplemente para hacer más fácil la explicación y la demostración, lo estamos haciendo todo en una sola capa, en la capa de presentación. Pero bueno, aquí sería interesante acomodar todo este código en una arquitectura de capas para que ya fuera así algo recomendable, ¿verdad? Entonces aquí simplemente no estamos siguiendo esta arquitectura de capas simplemente para ejemplificar. Entonces, vamos a ver aquí, ahora yo quiero que este formulario, ¿verdad?, sea el formulario de inicio. Entonces déjenme cambiar aquí. Ya no quiero que Form1 sea el formulario de inicio, sino quiero que sea este nuevo formulario. Entonces, si todo marcha bien, cuando debemos ejecutar, si es que compila, ¿verdad?, debe de aparecer un formulario, y en este formulario, como estamos viendo, ya tenemos todos los datos, ¿ok? Entonces, esta es prácticamente la forma de llenar, ¿verdad?, un dataset utilizando precisamente el table adapter de nuestro dataset con tipos, ¿sí? ¿Qué otra forma nosotros tenemos para llenar nuestro dataset? La otra forma sería trabajando con el SQL Data Adapter directamente, ¿sí? Vamos aquí a hacer lo siguiente. Vamos a tomar nuestro código, lo voy a cortar, lo voy a pasar por acá para que se quede como referencia. Llena con Table Adapter. Y aquí simplemente vamos a copiar nuestro código. Todo esto debe de estar marchando bien. Si nosotros ahora ejecutamos, pues ya no vamos a ver nada, ¿verdad? Porque ya no se está ejecutando nada, ¿no? Y si llamamos aquí a nuestro método, pues debe de funcionar sin ningún problema. Entonces, nuevamente ejecutamos y ahí está, ¿no? Simplemente para que vean que quedó igual. Volvemos a quitarlo y ya no nos muestra nada. Bien, ahora lo que vamos a hacer es crear un nuevo método. Vamos a decirle void llena con SQL Data Adapter, ¿sí? Entonces aquí simplemente vamos a poner nuestro código. Vean, bueno, lo que vamos a mostrar aquí es cómo se hace con un SQL Data Adapter, ¿verdad? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Le vamos a decir, por ejemplo, dataset. Vamos a trabajar aquí dataset DS igual, por ejemplo, a new dataset. Estamos creando aquí un dataset normal, ¿verdad? Un dataset simple. Luego aquí nosotros vamos a ocupar aquí el SQL data, bueno, podemos importar el espacio de nombres. Using system.data.SQL client, ¿verdad? Y entonces aquí simplemente le damos, ahora, a ver aquí en esta parte de acá, ahora sí ya le podemos definir un data adapter. Le damos SQL data adapter, por ejemplo, adapter. Este data adapter, vamos a decirle, bueno, primero vamos a decirle que queremos un nuevo SQL data adapter. Este data adapter tiene incluido, ¿verdad? Si nosotros vamos acá, tiene incluido varios elementos. Tiene, por ejemplo, una propiedad llamada select command, que es de tipo SQL command, como se logra ver. Aquí nosotros ponemos la instrucción select, ¿sí?, que queremos enviar a la fuente de datos. Pero también tiene un insert command,
que también es un SQL command, ¿verdad? Que va a contener la instrucción insert para insertar nuevos registros a la fuente de datos. O le podemos poner también el delete command, ¿verdad? Que es también de tipo SQL command, donde nosotros vamos a poner precisamente la instrucción SQL, ¿sí? La instrucción SQL que se tiene que ejecutar para eliminar registros de la fuente de datos. Entonces tenemos el insert, el delete, el update también por acá está, ya lo habíamos mencionado, sino aquí está el update command, sí, que tenemos que configurar precisamente para poder insertar, actualizar, eliminar o seleccionar datos. Si nosotros queremos un adapter para solo llenar y no queremos insertar, modificar, eliminar, etcétera, bueno, pues es tan sencillo como que únicamente configuremos el select command, ¿verdad? Y entonces aquí nosotros le podemos decir, por ejemplo, que adapter.select command igual a un new, ¿verdad? SQL command. Y aquí nosotros le podemos pasar la instrucción, vamos a suponer ahora, para hacerlo diferente, le vamos a decir select asterisco from products, ¿verdad? Y aquí nosotros le debemos pasar la conexión, ¿verdad? Entonces vamos a pasarle aquí nuestro connection, que no existe, déjeme aquí, no existe, hay que prepararlo antes, ¿verdad? Y entonces vamos a decirle aquí SQL connection va a ser igual a que, bueno, nos vamos a conectar precisamente a nuestra fuente de datos, ¿verdad? Que tenemos que especificar, por ejemplo, la base de datos initial catalog, igual, y le vamos a decir que se conecte con Norwin, y le tenemos que decir, por ejemplo, la seguridad, vamos a ponerle aquí, integrated, security, por ejemplo, igual con true. Ok, entonces con esto estamos preparando, aquí le vamos a decir new SQL connection, y ahora sí, ¿verdad? Porque si no, no va a funcionar. Entonces aquí déjenme cerrar esta ventanita para que se pueda ver. Aquí voy a romper esta línea para que ustedes puedan ver, ¿no? Entonces, le estoy declarando aquí mi conexión. Después estoy, instanciándolo aquí, ¿verdad? Le estoy pasando los datos para conectarme, iniciar el catálogo, Norwin, Internet Security igual a true. Cualquier problema que tenga yo, pues nos los reporta. Entonces aquí le puedo decir, por ejemplo, connection.open, nuevamente, no tengo using, no tengo nada para hacerlo más sencillo, ¿no? Y ahora sí, aquí ya podemos, trabajar con nuestro comando, ¿no? Entonces ya le pasé el select command a nuestro adapter, si se dan cuenta ya es un poquito más engorroso en comparación a lo que tenemos aquí de este lado, ¿verdad? Que es mucho más sencillo. Bueno, pues aquí ya tengo mi conexión, ¿qué más me faltaría? Pues prácticamente creo que ya está. Simplemente ahora, así como ocupo de nuestro Product Table Adapter, ocupo el método fill, también el adapter tiene un método fill que recibe precisamente el dataset que quiero llenar y el nombre de la tabla, ¿verdad? Vamos a suponer aquí, estoy trabajando con products, entonces vamos a ver, si quieren igual le cambiamos de nombre para que se diferencien las tablas. Select asterisco from orders, entonces aquí le ponemos orders. Y con esto prácticamente ya llenamos nuestro dataset. Ahora simplemente le damos Data Grid View Products. Vamos a poner Data Source es igual ahora a ds.tables, ¿verdad? Y aquí nosotros le pasamos entre comillas el nombre de nuestra tabla que queremos. En este caso la que se acaba de generar ahí arriba, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora, invocamos aquí a nuestro método y vamos a ver qué sucede. Si hay algún error nos los va a reportar, si no,
se tiene que llenar precisamente de órdenes. Vamos a ejecutar por acá. Y bueno, aquí dice que me equivoqué. Integrated Security, dice que está mal, ¿verdad? Entonces es CQ, ahí intercambio de letras, ¿verdad? Vamos aquí, Security, vamos a ver aquí, y ahí está, ¿no? Entonces aquí ya tenemos dos formas de cómo podemos llenar nuestro dataset, ¿verdad? Uno, a través de los datasets tipados, ¿verdad? Utilizando los tables adapter, sí, que se encuentran en el espacio de nombres formado por el nombre de nuestra aplicación, ¿verdad? El nombre de nuestro dataset, más table adapters. Entonces ahí podemos encontrar a los tables adapters cuyo nombre se forma por el nombre de la tabla y termina con la palabra table adapter. Y estos tienen todo lo necesario precisamente para lanzar select, update, delete, insert precisamente. ¿Sí? Aquí vamos a ver algunos de los métodos que tenemos. Vean, por ejemplo, aquí tenemos varios de los métodos que se pueden utilizar, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, está el fill, ¿verdad? Entonces, todo listo ahí para que nos permita actualizar, para que nos permita insertar, para que permita eliminar, por ejemplo, ¿no? Entonces, prácticamente esto ya lo tenemos y bueno, si lo vamos a hacer nosotros de esta otra manera, tenemos que configurar nosotros cada uno de los comandos de manera explícita. Ok, entonces con esto prácticamente vimos cómo se puede llenar un dataset, ¿sí? Y bueno, lo siguiente ahora, vamos a la siguiente diapositiva. Vamos a aprovechar a ver si hay preguntas relacionadas con el tema. Dice, es acerca de los datasets cuando estamos trabajando, si tenemos problemas de caídas de voltaje, problemas en el servicio de datos, se guardan en la base de datos. No, se pierden porque están en memoria, eso ayer lo estábamos comentando. Por aquí Luis Ovalle, que quiere que lo hagamos en capas. Podríamos hacerlo, sí. Mencionaste el tema de las capas y presiones, estoy hablando acerca de eso, el MVC, y creo que esta tecnología es la que se va a imponer precisamente por el manejo de capas. Efectivamente, esto de las capas, normalmente yo todo el desarrollo que lo hago a través de capas precisamente. Sí, siento que es una manera ordenada de hacer las cosas, además de que tu aplicación, es más escalable, o sea, te la pueden igual preguntar te pueden tu cliente decir, ¿sabes qué? Quiero una aplicación Windows, y más adelante te dice, ¿sabes qué? Tu aplicación está muy buena, pero ahora quiero que los usuarios de Internet tengan acceso a tu aplicación. Entonces, si no la pensamos por capas, entonces va a ser muy problemático crear una versión para Windows, otra versión para web. ¿Correcto? Entonces sí es importante pensar aquí en capas. Otra pregunta relacionada. Para aplicarlo en ASP.NET no habría mucha varianza. Lo que hicimos, el llenado, pues prácticamente no. O sea, lo único que cambiaría es la forma de cómo, cómo se hace la liga de datos del control, ¿verdad? Y la generación del código HTML. Entonces, ya por ahí en una sesión pasada vimos cómo mostrar un data grid en una página ASP, ¿sí? Entonces, mientras tengas tú el dataset lleno y se lo asignes al data grid, pues prácticamente hasta ahí ya nada más lo que variaría es la forma en cómo lo muestra Windows, ¿verdad? Y la forma de cómo lo hace ASP.NET. ¿Ok? Bien. Entonces, como observaciones, para la gente que esté interesado en el desarrollo por capas, en el curso de ASP.NET, en una de las sesiones que tenemos, hicimos un ejemplo de desarrollo por capas, utilizando ADO.NET, utilizando ASP.NET.
¿Sale? Entonces, si alguien quiere saber más cómo es el desarrollo por capas, puede ver ese video del curso de ASP.NET 3.5 que vimos hace unos meses. Bien, bueno, creo que eran las preguntas que había. Vamos a ver qué es lo que sigue. Bueno, ya vimos cómo llenar un dataset, ¿verdad? Ahora el siguiente punto es cómo acceder a los datos de un dataset. Y realmente, bueno, hay varias formas de acceder a los datos de un dataset. Vamos nuevamente, si quieren, vamos a compartir mi escritorio para que mostremos cómo se puede llenar precisamente un dataset. Déjenme aquí cerrar este ejercicio. Salvamos. Y vamos para que esto se quede ahí como muestra, vamos a agregar aquí un nuevo elemento. Y ahora le vamos a poner accediendo a datos, para que se quede igual ahí de referencia, un Windows Form, le decimos agregar. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a ver aquí es cómo nosotros podemos acceder a los datos precisamente de nuestro dataset. Para eso, entonces, ahora vamos a hacer lo siguiente. Déjeme aquí entonces agregar, por ejemplo, un textbox. Ahora vamos a trabajar con textboxes. Como observaciones, yo no me considero un experto con los data grids, entonces por ahí nos habían pedido que diéramos una sesión o que diera yo una sesión de puro manejo de data grid. Entonces lo que yo les comento es que no me considero un experto en manejo de data grid. O sea, sé varios trucos, sé varios tips, pero realmente tanto como para ser experto, pues no me considero así. Entonces, no podría yo darles una plática de puro uso de data grids. Probablemente una plática de lo que yo he utilizado con los data grids, pero igual a lo mejor muchas cosas de lo que no he utilizado, alguno de ustedes ya lo ha utilizado. Entonces, si alguien quiere darnos tips acerca del uso del data grid, pues bienvenido, ¿no? Entonces, ok. Vamos a trabajar ahora con el textbox y déjeme decirle aquí, esto va a ser algo así como nuestra pequeña consolita, ¿verdad? Ya que estamos aquí en aplicaciones Windows. Entonces déjeme aquí decirle que sea multilínea. Déjeme ahora entonces, vamos a suponerlo, vamos a crecerlo de esta manera. Aquí para que nos pueda mostrar información. Y bueno, aquí ya tenemos todo listo para empezar a trabajar. ¿Qué es lo que queremos? Bueno, una de las cosas que nosotros podemos hacer cuando trabajamos con los datasets, y lo típico, es recorrer cada uno de los registros que componen nuestras tablas. Entonces, si quieren, aquí vamos a agregar un botón, y en este botón vamos a ejemplificar. Aquí está este botón. Vamos aquí en este botón, vamos a ponerle, por ejemplo, recorrer registros, por ejemplo, ¿no? Entonces vamos a ver aquí cómo se pueden recorrer los registros de nuestra tabla, ¿no? Probablemente una de las cosas que cuando empezamos a trabajar aquí con tablas, no sé si ustedes recuerden, quizás una de las primeras cosas que quisimos hacer es cómo recorrer registros, y a lo mejor por ahí encontraron rápidamente esta información, que como es algo muy común, hay mucha información que pueden ustedes encontrar, ¿no? Entonces, recorrer registros, y vamos a ver cómo se podría hacer esto. Entonces, vamos nosotros, por ejemplo, aquí a trabajar con el dataset que ya tenemos. Si quieren, aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos aquí a declarar un dataset, por ejemplo,
no sé, Norwin, por ejemplo, dataset, igual a un new Norwin, por ejemplo, ¿no? Sí. Vamos a ver aquí, por ejemplo, cuando se llene nuestro formulario, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es llenarlo, por ejemplo. Entonces, aquí, vamos a suponer, yo le voy a poner, no sé, vamos a trabajar con la tabla de productos. Entonces, products, data table. Entonces, déjeme antes aquí para que nosotros podemos utilizar los adapters, ¿verdad? Vamos a copiar nuestro código, ¿verdad? Del using, sí, para que lo podamos aquí poner y no tengamos que estar escribiendo tanto, ¿no? Entonces, aquí lo que pretendo es que cuando se cargue el formulario, ¿verdad? Se llene nuestro dataset que tenemos para que podamos manipularlo. Entonces, simplemente vamos a decirle products, a ver, ahora sí, products, no aparece, vamos a ver si tenemos todo importado. A ver, por aquí algo nos está pasando. Vamos a ver. Déjeme aquí, a ver, déjeme tomar esto. De repente, vamos a ver, aquí algo está pasando con nuestro código. Ya sé qué es lo que está sucediendo, ¿verdad? Que nuestro namespace no es el correcto y bueno, lo tomamos acá. Perdón. Es ¿cuál era el formulario? El de llenar dataset y es este. Este es nuestro using, accediendo a datos. Vamos a poner aquí. Entonces es esto. Ahora sí. Sí, entonces es modthread y nuestro data adapter. Ahora sí, si todo marcha bien, ya debemos tener aquí products table adapter, ¿verdad? Es el que estaba yo buscando. Un custom table adapter, por ejemplo, va a ser igual a un nuevo products table adapter, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Simplemente vamos a decirle que el custom table adapter punto fill y le vamos a decir simplemente que llene a nuestra tabla, ¿verdad? Products, por acá debe de estar, y ahí está, ¿sí? Entonces, así de sencillo es llenar, ¿verdad? Nuestro table adapter. Y bueno, entonces cuando arranca ya está lleno nuestro table adapter. Vamos a ver aquí, voy a poner un punto de ruptura, vamos a ejecutar, se va a ejecutar el formulario anterior, vamos a decirle que nosotros queremos que esto sea nuestro formulario de inicio, aquí mandamos a llamar esto, ahora sí ejecutamos, y aquí se detiene, ¿verdad? Entonces aquí ya tenemos nuestro dataset, ¿verdad? Aquí está nuestro dataset. Si nosotros vemos aquí, tiene la tabla products, pero también tiene order details. En este caso, orders no lo hemos llenado, order details no lo hemos llenado, customer no lo hemos llenado y lo único que hemos llenado son products, ¿no? Entonces aquí están cada uno de nuestros productos que ya los tenemos en memoria. Si se va la luz en este momento, ¿qué pasa? Pues se pierde todo, ¿no? O sea, todo lo que tenemos porque está en memoria. O sea, no se almacena en la base de datos. Todo esto recuerden, principalmente el compañero que nos preguntaba, oye, ¿qué pasa si se va la luz? Pierdes lo que tienes en memoria, ¿sí? Que si ya modificaste aquí algo y le pusiste aquí esto, bueno, pues aquí simplemente lo que hagas, los cambios, aquí el debugger no nos muestra rápidamente las modificaciones. Bueno, pero lo que hagamos acá precisamente está hecho en memoria y y si se va la luz, pues se pierde esos cambios que hicimos aquí en memoria. Estamos trabajando de forma desconectada, no estamos trabajando conectados a la fuente de datos. Eso es bien importante recordar. Entonces aquí ya tenemos listos para empezar a recorrer. Entonces vamos aquí al código de nuestro
evento clic de recorrer registros. Y bueno, es tan sencillo como darle un for each, por ejemplo, ¿sí? Un for each. Vamos a suponer que nos estén pidiendo los datos como para poderlos exportar a otra fuente de datos, ¿sí? Esto es, podemos nosotros llevarlos a un modo texto, de longitud fija los campos, o inclusive podemos nosotros exportar nuestra información, por ejemplo, en texto delimitado por comillas y comas, ¿no? Entonces vamos a suponer que nos están pidiendo la información y quieren el texto para exportar, pero lo quieren en formato de delimitado por comillas y comas. ¿Cómo funcionaría nuestro asunto? Bueno, vamos nosotros a meterlo aquí al txtdatos.text, ¿sí? Para que después el usuario ya nada más copie y pegue. Le vamos a decir aquí que sea nada, por ejemplo, porque le vamos a ir agregando cada uno de los registros. Entonces le vamos a decir aquí que para cada, ¿verdad? Vean aquí la parte interesante. Yo voy a utilizar, por ejemplo, Norwin, punto, ¿verdad? Por cada registro de mi tabla productos, se ha creado una clase Products Row. Products Row tiene precisamente un registro, ¿verdad?, de la tabla productos. Entonces también se le creó su clase. Entonces voy a dejarlo aquí en row. Para cada row, para cada products row, ¿verdad?, dentro de mi dataset products.rows, por acá debe de estar, ¿ok? Entonces, para cada uno de estos elementos, ¿verdad?, que a final de cuentas va a ser un products row, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, voy a decirle que txtdatos.text más igual, por ejemplo, y vamos a formatear una cadena, string format, porque nos pidieron que fuera en formato para exportar y fuera entre comillas y separado por comas, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer aquí es primero mandar a escribir una cadena, y lo que queremos nosotros aquí es que, por ejemplo, para poder exportar, vamos a suponer, pocos campos quiero, ¿no? Quiero el campo, vamos a suponer aquí, quiero un primer campo, luego una coma, quiero un segundo campo, una coma, y luego un tercer campo, ¿sí? ¿Y qué campos son los que me interesan a mí? Bueno, realmente únicamente me interesa, por ejemplo, el de row, punto y el product ID. Vean la ventaja que tenemos aquí, que ya lo tenemos listo, ¿verdad? O sea, ya está ahí, ya conocemos los tipos, ya no le tengo que estar poniendo entre corchetes, comillas, product ID, con el riesgo de que me equivoque, etcétera, ¿no? Entonces quiero el product ID, déjenme bajarlo acá. Quiero también de row el product name, y por último quiero del row el product price, el unit price, ese es unit price, ahí está, ¿no? Entonces, de aquí prácticamente, bueno, lo que tenemos, vamos a suponer aquí que nosotros debemos ejecutar, si todo marcha bien, bueno, debemos estar en este punto. Déjenme quitarle ya aquí el punto de ruptura, ya vimos que sí llenan nuestro dataset, vamos a decirle recorrer registros, y entonces, bueno, aquí ya nos está mostrando la información, ¿verdad? O sea, mandamos aquí a nuestro text box. Pero bueno, vamos a darle un poquito más de formato para que valga la pena estar aquí trabajando con el text box. Y lo que vamos a hacer aquí primero, al primer dato lo vamos a delimitar por comillas, ¿verdad? Entonces aquí simplemente le ponemos el carácter comilla, aquí este otro también, para que ya aparezcan las comillas alrededor de los valores, este también, y por último este también, ¿verdad? Pero se dieron cuenta que aparecía todo de corrido, ¿verdad? Entonces vamos a insertarle aquí un retorno de carro y un avance de línea, ¿verdad? Para que ya quede esto más como nos lo piden, ¿verdad? Vamos a darle a ejecutar.
y vamos a darle recorrer registros y ahora sí ya está en el formato que me lo están pidiendo, ¿no? Entonces ahí tenemos cada uno de nuestros registros. ¿Y cómo lo hicimos? Simplemente recorrimos. Entonces, si alguna vez ustedes necesitan exportar información de una base de datos SQL Server, de Access, de lo que quieran, y se los piden en un formato X, bueno, ya saben que pueden conectarse a la base de datos, ¿verdad? Obtener la información y recorrer sus elementos a través de la colección de rows. Entonces aquí pues ya tenemos lo que nos pidieron, aquí está el producto, aquí está su nombre y aquí está su precio, ¿no? Entonces es parte de lo que tenemos acá. Déjenme aquí agregarle algo aquí a nuestro text box y es la propiedad de los scrolls, ¿verdad? Scroll bars, le voy a decir que quiero los dos scroll bars para que se vea mejor, ¿verdad? Y aquí recorrer registros, ahora sí, ¿no? Ya nos está mostrando toda la información, ya es más fácil recorrer. Bien. Bueno, ese es un ejemplo de cómo acceder a los datos de nuestro dataset, ¿verdad? Pero algo también interesante, no sé si ustedes recuerden, ¿verdad? No sé si ustedes recuerden que por ahí existía una forma de copiar de forma masiva datos hacia un servidor SQL Server, ¿verdad? Y esa forma masiva es precisamente utilizando la clase SQL Bulk Copy, ¿verdad? Y no sé si alguno de ustedes recuerda cuál era el proceso, probablemente ya se les olvidó, cuál era el proceso para poder realizar un Bulk Copy hacia SQL Server. Entonces, lo que pretendo aquí en este botón es algo similar, por si van recordando por ahí, recorrer registros, pero también aquí puedo recorrer registros con un Data Table Reader, ¿sí? Entonces, es otra forma, esto es, yo puedo crear un reader precisamente para mi tabla, ¿sí? Y, por ejemplo, ya teniendo el reader, se lo puedo pasar como parámetro al SQL Bulk Copy para que él pueda exportar de forma masiva, ¿sí? Y recuerden ustedes entonces que en el dataset yo le puedo meter cualquier fuente de datos. A lo mejor los datos vienen de Oracle, a lo mejor vienen de MySQL, a lo mejor vienen de Access. Entonces, si yo creo un reader, ¿verdad? Y se lo paso al SQL Bulk Copy, voy a poder meter todos esos registros de forma masiva. Alguna vez alguien me preguntó, oye, ¿cómo le puedo hacer para importar un documento que tengo en Excel, que lo tengo aquí en memoria, lo quiero meter a SQL, ¿no? Pero no quiero estar recorriendo registro por registro, entonces, bueno, una posible solución sería crear un reader de ese archivo Excel, pasárselo al Bulk Copy, y con eso ya importaría los datos directamente de Excel hacia SQL Server, por ejemplo, ¿no? Bueno, lo que nosotros vamos a hacer aquí es simplemente ejemplificar cómo se puede obtener un Data Table Reader a partir precisamente de nuestra tabla Products, por ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí, vamos a ponerle aquí un nombrecito, BTN, por ejemplo, recorrer, vamos a poner con Data Table Reader, ¿no? Para que si ustedes ven este código sepan pues qué cosa está sucediendo ahí como para qué sirve el código que estamos haciendo, ¿no? Y aquí lo que estamos haciendo es simplemente recorrer con Data Table Reader, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Bueno, simplemente vamos a iterar, ¿verdad?, sobre cada uno de los registros, pero utilizando un Data Table Reader. Entonces, aquí simplemente lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a declarar una variable de tipo Data Table Reader, ¿verdad?
le voy a poner aquí, por ejemplo, mi variable reader, y le voy a decir que sea un nuevo data table reader, y le voy a decir a partir de qué tabla es que quiero obtener ese reader, ¿correcto? Aquí la parte interesante, bueno, el data table reader está en el system.data, ¿verdad? En el espacio de nombres, y este reader, sí, va a funcionar también de tipo forward only, o sea, recorrer solamente hacia adelante, y también va a funcionar como read only, sí. Entonces también es similar a su compañero SQL Data Reader, por ejemplo, ¿no? Bueno, ya que tenemos esto, pues prácticamente ya lo podemos utilizar como antes utilizábamos nosotros un reader. Aquí la parte que podríamos ver como interesante, digamos, o la parte que debemos tomar en cuenta, es que nos crea un reader pero sin tipo, ¿sí? O sea que aquí estamos perdiendo la ventaja de trabajar con los tipos, ¿sí? ¿Cómo es eso? Bueno, aquí yo puedo utilizar, si recuerdan, while reader.read, ¿sí? O sea, mientras esto me regrese verdadero, significa que tengo datos, ¿verdad? Y entonces, aquí, lo que voy a hacer, ¿qué cosa? Bueno, pues voy a hacer más o menos lo que teníamos acá arriba. Déjeme, la instrucción que nos permitía borrar el contenido de nuestro text box. Y luego aquí la instrucción que permitía agregar datos precisamente a nuestro a nuestro text box, ¿verdad? Pero aquí, bueno, aquí tendríamos que utilizar ¿qué? Aquí tendríamos que utilizar nuestro objeto reader, pero nuevamente aquí entonces los elementos no están reconocidos por su tipo y bueno, aquí perdemos esa parte y tendríamos que utilizarlos como cuando utilizábamos los SQL Data Readers, si recuerdan ustedes, ¿no? Entonces aquí tenemos el product name, aquí este reader, aquí otro reader, y le decimos, por ejemplo, unit price, y aquí más o menos, a ver si no me faltan comillas, comas, parece que no. Entonces prácticamente eso sería, lo mismo aquí tiene el método close, que realmente cierra el stream, que está en memoria, ¿sí? No quiere decir que se haya abierto una conexión con la base de datos, no, sino que de la tabla se generó un reader. Entonces, si todo marcha bien, bueno, podemos nosotros poner aquí, para que se vea la diferencia, con data table reader, ¿no? Entonces le vamos a poner aquí este texto, vamos a ponerle diagonal R, diagonal N, por ejemplo, para que haga alimento de línea, y vamos a ver el resultado. Si hay algún error de compilación, nos los dice. Si no, pues prácticamente ahora le podemos dar aquí y vean, ya tenemos con Data Table Reader, o sea, es el mismo proceso, ¿no? Entonces, bueno, aquí simplemente, ¿qué es lo más recomendable? Para hacer este mismo código, definitivamente esto, ¿verdad? O sea, esto es lo más recomendable, ¿sí? Pero para el caso que por ejemplo, quisiéramos tener un reader para manipularlo, ya sea, por ejemplo, en el SQL Bulk Copy, entonces, esta sería la otra alternativa. Entonces, son alternativas que nosotros tenemos para acceder a los datos y recorrerlos, ¿no? ¿Sale? Entonces, es parte de lo que tenemos. ¿Qué más nosotros tenemos acerca de del acceso a nuestros datasets? Nosotros también cuando ya vimos que cuando creamos un dataset con tipos se generan los tables adapters, ¿verdad? Pero también se generan algunos otros métodos interesantes. Por ejemplo, en las tablas que tenemos llaves primarias se generan los métodos find by. Esos métodos find by nos permiten hacer búsquedas sobre las llaves primarias,
¿sí? Hagamos lo siguiente aquí, por ejemplo, déjenme agregar otro botón, y aquí a copiar, voy aquí a pegar. Entonces, vamos a ejemplificar aquí nosotros el uso del find by, que es uno de los métodos. Vamos a poner aquí btn find by. Entonces, son ventajas que tenemos al estar trabajando con datasets con tipos, sobre todo para aquellos que no les gusten los datasets, para que vean de lo que se están perdiendo, pero igual a lo mejor nunca han tenido necesidad de hacer lo que estamos haciendo, pues entonces no han perdido nada, ¿no? Pero bueno, vamos a ver aquí, este es un ejemplo de, vamos a ponerle aquí, find by, ¿verdad? Entonces vamos a suponer que estamos trabajando con la tabla productos, queremos que nos dé, por ejemplo, aquí un número de producto, entonces ponemos nuestro text box que está por acá, aquí está nuestro text box, déjeme agregarlo, por aquí lo vamos a poner cerquita, déjeme ponerlo ahí, entonces aquí déjeme ponerle nombre, aquí TXT, Product ID, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea aquí de esto? Que nosotros vamos a buscar por el Product ID precisamente. ¿Ok? Entonces, pues parece que ya tenemos listo donde leer y ya estaríamos aquí listos para codificar nuestro botón. Y bueno, ¿qué podemos hacer nosotros? Bueno, nosotros podemos utilizar, por ejemplo, de nuestro dataset, si nosotros nos damos cuenta, aquí tenemos de nuestra tabla products, por acá tenemos el método, ¿verdad? Find by Product ID. ¿Por qué le puso Find by Product ID? Porque realmente Product ID es nuestra llave primaria, entonces lo detectó el Dataset Designer o el diseñador de dataset y nos lo ha puesto a disposición para hacer búsquedas directamente, ¿no? Entonces basta con que yo aquí le ponga, por ejemplo, vean cómo inclusive aquí ya el IntelliSense me dice, espero el Product ID. Perfecto, entonces lo que le vamos a pasar es lo que nos haya escrito el usuario convertido a entero, ¿verdad? Int pass txt productid.text es lo que le queremos pasar. ¿Sí? Este método, ¿verdad? Find by Product ID, nos está regresando ¿qué? Nos regresa un norwin.productsRow, o sea, nos regresa un registro, ¿verdad? De la tabla products. Entonces, vamos a tomar nosotros aquí, ¿verdad? Vamos a tomar nosotros aquí y vamos a decir que queremos, aquí para no escribir mucho, le voy a decir que quiero una variable row que va a ser igual al resultado de lo que nos regrese este método, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta aquí, el tipo que regresa es un mod03win.norwin.productsRow, ¿ok? Entonces aquí es lo que nos está regresando. Pero ¿qué pasa si le doy un ID que no existe? Entonces, vamos aquí a preguntar if row distinto de null, ¿verdad? Si row es distinto de null, quiere decir que sí lo encontró. En caso contrario, quiere decir que no lo encontró, así de sencillo, ¿no? Y si sí lo encontró, simplemente vamos a ver alguno que nos sirva de acá. Nos puede servir. Simplemente vamos a tomar y vamos a agregarlo acá, ¿no? Le vamos a decir que ahora que el txtdats.text es precisamente el dato formateado, ¿verdad? Entonces aquí row, vean cómo si es de tipo product row, entonces sí tenemos acceso a los tipos definidos, ¿no? Entonces, este método find by product ID nos regresa un registro con tipo definido. Entonces aquí ya nada más lo ponemos, listo, y se acabó, ¿verdad? En caso que no, pues aquí le decimos txt datos.text igual registro no encontrado. Entonces con esto prácticamente nosotros ya estamos ejemplificando el uso del find by.
Vamos a ver si funciona, ¿no? O sea, primero vamos a compilar, bueno, ejecutamos y entonces vamos a ver qué sucede, ¿no? Vamos a primero a recorrer todos los registros. Entonces, por acá vemos el 1 chai, vamos a buscar el 15, por ejemplo, este de acá. Entonces vamos a ponerle por acá que quiero buscar un 15, cualquier error me lo va a mostrar, ¿no? Y si se dan cuenta, pues aquí está, rápidamente, ¿no? ¿Dónde se está haciendo la búsqueda? Mucho, recuerden aquí, pongan mucha atención, bueno, simplemente es para recalcar, para que logren aterrizar, sobre todo los que no manejen dataset. La búsqueda se está haciendo directamente en memoria, ¿sí? No quiere decir que se esté yendo al servidor, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, no tenemos el 78. O sea, se está haciendo la búsqueda en memoria. Por ejemplo, nuestros productos, el último es el 77. Si yo aquí le pido un 78 no lo va a encontrar. Puede ser en este momento que alguien en alguna otra parte de la red haya insertado un nuevo registro 78, pues yo no me di cuenta, ¿sí? Aquí nada más tengo hasta el 77. ¿Por qué? Porque estamos trabajando de forma desconectada, ¿correcto? Entonces es bien importante tener presente esto, ¿no? Si nosotros sabemos que, bueno, pues que nadie, según por la lógica de nuestra aplicación, nadie más va a estar modificando, pues podemos traernos los registros y manipularlos acá, hacer búsquedas, etcétera, ¿sí? Entonces, bueno, esto es algo que tenemos. ¿Qué más tenemos así como para manipular como para manipular información? Yo también puedo hacer búsquedas que no sean por la llave primaria. ¿Cómo es eso? Bueno, vamos a suponer aquí, déjenme repetir estos botoncitos, le voy a dar aquí copiar, le voy a dar pegar, vamos a arrastrarlos acá, y aquí yo puedo utilizar el método select, déjenme aquí le vamos a bautizar a nuestro controlcito. Vamos a seleccionar algunos registros que cumplan algún cierto criterio. Vamos a suponer que nosotros quisiéramos seleccionar registros, pero en base a alguna palabra que tengan en el nombre. Déjenme aquí crecerlo un poquito más. Ahora sí ya tenemos aquí vamos a poner la palabra que quieran buscar, ¿no? Entonces, vamos a ponerle aquí los nombres correspondientes para que se nos haga fácil la búsqueda. TXT select, ¿verdad? Nuestro botoncito BTN select y su texto select, ¿verdad? Por aquí es lo que tenemos. Bueno, vamos a hacer ahora lo siguiente. Voy a irme a este método. Y lo que voy a hacer precisamente ahí es permitir que el usuario pueda buscar, ¿verdad? Que pueda buscar registros que cumplan cierta condición. Nuevamente, esto es en memoria, no es sobre la base de datos directamente. Entonces, lo que voy a utilizar yo ahora, ¿verdad? Lo que voy a utilizar ahora es el método de aquí de products, el método select, ¿verdad? Este método select me regresa ¿qué? Un arreglo de data rows, ¿verdad? Esto es, nuevamente, vuelvo a trabajar con data rows normales sin tipo, ¿sí? Entonces es muy importante mencionarlo, ¿no? ¿Qué espera? ¿Qué espera nuestra instrucción select? Espera, ¿verdad? Aquí espera el filtro que nosotros le tenemos que pasar, ¿sí? Entonces, con este filtro lo que va a hacer es que se va a poner a buscar, ¿verdad? Se va a poner a buscar y nos va a regresar los registros que cumplan con la condición, pero en un arreglo de data rows, ¿ok? Entonces, vamos a armar aquí nuestro filtro. Le voy a poner, por ejemplo, string.format para formatear aquí la búsqueda. Y lo que vamos a hacer aquí es decirle, vamos a hacer búsquedas por el product name. Que el product name sea como, aquí ustedes recuerdan el operador like,
y aquí le ponemos, ¿verdad?, el criterio, ¿verdad?, aquí en medio, que sea como, y ahí en medio, ¿qué cosa va a ir? Va a ir el dato que el usuario nos haya puesto, ¿no? O sea, aquí cerramos nuestra cadena, y aquí vamos a reemplazar con txt select.text, ¿sí? Pero aquí dentro, precisamente, queremos decirle que reemplace, ¿verdad? O sea, la cadena que se va a formar es esta, ¿sí? Entonces se va a reemplazar, igual si quieren aquí lo podemos trazar, para los que no estén familiarizados con el string format, déjenme aquí poner string criteria, ¿sí? Y string criteria le vamos a decir que sea igual a todo este chorizo de acá. Oh, déjenme seleccionarlo bien. Control X, Control V. Aquí nuestro criterio va a ser el siguiente, product name like, y aquí el parámetro que va a ser reemplazado por esto, ¿verdad? Entonces aquí cerramos con punto y coma, y bueno, recuerden ustedes, ¿verdad?, que el operador like trabaja con comodines. Entonces voy a buscar la palabra dentro de product name. Entonces aquí le estoy diciendo que product name, ¿verdad?, sea como, y le voy a pasar aquí dentro la palabra que el usuario quiera buscar, ¿no? Entonces, y bueno, aquí entonces ya le pasaríamos nuestro criterio para el select, pero recuerden esto que nos regresa data rows. Entonces vamos a ponerle aquí data row, aquí data row, ¿verdad? Corchetes indicando que es un arreglo de rows, y vamos a ponerle aquí rows igual, y lo que nos regrese esta instrucción, ¿sí? Ya tenemos acá, nuevamente vamos a mandarlos ahí a nuestro txt datos, que es nuestra consolita, ¿verdad? Y le vamos a decir que sea, a ver, vamos aquí le podemos igual poner buscar, y aquí le ponemos, por ejemplo, más lo que nos dieron, txt select.text, ¿verdad? Entonces aquí están, para que se vea, más, diagonal R, diagonal N, por ejemplo, ¿no? Entonces simplemente para que nos muestre ahí en el texto lo que está buscando. Y a continuación, pues vamos a hacer otra vez el recorrido, ¿verdad? Le vamos a poner aquí un for each, ¿verdad? Aquí un for each data row in rows. Le vamos a decir que nos escriba en datos, nuevamente ahora sin tipos, ya no tenemos, entonces sería más o menos el equivalente a esta instrucción, ¿sí? Sería el equivalente, o tenemos ahí por ahí un rows, no tenemos ninguno. Ok, bueno, entonces sería aquí similar a esto, pero nuevamente aquí, del row, el product ID, del row, el product name, ¿verdad? Y del row, el unit price. Entonces, es lo que vamos a estar mandando a nuestra consola. Vamos a ver entonces qué estamos ejemplificando aquí. Simplemente vean todo este rollo, nada más para ejemplificar el método select. ¿Para qué sirve el método select? Para filtrar datos. Perfecto, entonces ahora voy a ejecutar mi aplicación. Vamos a ver, aquí le vamos a dar ejecutar, si todo marcha bien. Si hay algún error, pues nos dice, ¿verdad? Y aquí le vamos a poner, por ejemplo, vamos a ver, recorro registros, ¿no? ¿Qué se les ocurre, por ejemplo, quesos? Por ahí teníamos algún queso. Bueno, ¿para qué sirve el select? Aquí le vamos a decir que quiero buscar queso. Le digo select. Y si todo marcha bien, vean, aquí estamos en el punto de ruptura. Lo que quiero es que ustedes vean el criterio de lo que se forma, porque luego cuando no manejamos bien el format, no lo utilizamos y es un método muy bueno, ¿no? El criterio se volvió de esta forma. Así ya se ve mejor qué es lo que le estamos preguntando, porque luego me dicen, oye, ¿y ahí qué estás haciendo? ¿Que concatenas y esas cosas? Bueno, esto es lo que quise hacer. Product name, like,
comilla, porcentaje, queso, porcentaje, comilla. Esa es lo que pondríamos en un where de un select, eso es lo que ponemos ahí en criterio, ¿sí? Entonces, bueno, ahora sí ya le podemos dar a ejecutar. Y si todo marcha bien, vean, aquí ya tenemos buscar queso y nos regresó el queso Cabrales y el queso manchego, que son el 11 y el 12. Vamos a ver si es cierto. A ver, el 11, aquí está el queso Cabrales y el 12, el queso manchego. ¿Sí? Uno más raro, por ejemplo, Kraft, vamos a ver si lo encuentra. Vamos a ver por acá, le decimos buscar, le decimos selecciona, ya le quitamos el punto de ruptura porque ya vimos qué cosa es lo que hace y ahí está, Kraft, ¿sale? Entonces, nuevamente esto lo estamos haciendo en memoria y estamos ocupando aquí el método select, ¿correcto? Bueno, ¿qué otras cosas podemos hacer? Bueno, podemos hacer tantas cosas, pero ya nada más déjenme ponerle otras cosas así de las que son más comunes y son los cálculos, que más o menos ya habíamos visto el día de ayer algo de esto, pero vamos a ver aquí qué podemos hacer. Déjenme detener esto. Y ahora lo que quisiéramos, por ejemplo, es, vamos a ver aquí, vamos a agregarle un botón, vamos a decirle aquí, quisiéramos, por ejemplo, aquí, vamos a llamarle, por ejemplo, btn, y el método que vamos a utilizar ahora es el de compute. Entonces vamos a poner aquí, cálculos, ¿verdad? Y qué más, bueno, lo único que vamos a hacer aquí es vamos a ejemplificar cómo utilizar ese método compute. Vamos a poner aquí, por ejemplo, ¿no? ¿Qué quisiéramos hacer, por ejemplo? Nosotros podríamos obtener, por ejemplo, podríamos obtener nosotros cuántos productos hay, por ejemplo, ¿no? Entonces yo le podría poner algo así como txtdatos.text es igual a, por ejemplo, vamos a ponerle aquí un textito, número de productos, por ejemplo, ¿verdad? Y le decimos que sea igual, y aquí es donde nosotros tenemos que contarlos, ¿verdad? ¿Cómo los contamos? Simplemente le decimos ds.products.compute, ¿verdad? ¿Compute qué? Ah, pues por ahí alguien le pregunto, oye, ¿cómo cuentas en SQL? Ah, pues le paso el count. Bueno, perfecto, le dices count. Le dices, por ejemplo, ¿qué quieres que te cuente? ¿Verdad? Product ID. Y aquí algo que te pide es el filtro, ¿verdad? Sí, esto es, pero ¿de qué registros? Es algo así como el where. Bueno, no quiero ningún filtro, entonces quiero que cuente todos, ¿no? Pero esto que me regresa, esto me regresa un object, ¿verdad? Aquí se ve con el IntelliSense. Entonces yo lo quiero convertir a string, ¿verdad? Entonces prácticamente con esto nosotros ya le estamos diciendo que calcule el número de productos. Vamos a ver si es cierto, le vamos a decir aquí ejecutar. Le vamos a decir que queremos recorrer registros, vamos a, pues están todos enumeraditos, y son 77, ¿no? Son los registros de la base de datos Norwin. Ahora le voy a decir que calcule, y dice número de productos, ahí está, 77, ¿verdad? O sea, no hay necesidad de irme a la base de datos, bueno, si quiero actualizar mi información, sí, ¿verdad? Pero si no, aquí todo lo estoy haciendo en memoria. Muy bien, ¿qué otra cosa le puedo decir? Vamos a ver. Le puedo decir aquí txtdatos.text, más igual. Vamos a suponer que quiero agregarle otro cálculo. Déjenme aquí ponerle un retorno de línea. Y, por ejemplo, quiero, no sé, el precio promedio. ¿Cuál es el precio promedio de mis productos? Entonces, le voy a decir aquí, ¿verdad? Aquí, nuevamente, le vamos a decir que queremos que calcular. ¿Qué queremos calcular? Bueno, quiero calcular, ¿verdad? De productos. Le digo nuevamente compute.
Bueno, lo mismo en SQL, ¿cómo saco el promedio? Ah, pues ya todos ustedes me dicen, average, ¿verdad? ¿De quién? De unit price, sí, el average de unit price. Y lo mismo, aquí no quiero filtros porque quiero el precio promedio de todo, ¿verdad? Entonces simplemente estoy calculando el promedio de unit price sin filtro y lo mismo compute que me regresa object, entonces lo tengo que pasar a cadena porque lo quiero concatenar con, con, con mis datos, ¿no? O sea, con lo que ya tenemos aquí de texto. Le voy a dar a ejecutar. Vamos a calcular y ahí está, ¿no? Dice el precio promedio y ya me lo puso ahí bien grandotote, ¿no? Igual puedo formatear, redondear, etcétera, pero dice que este es el precio promedio. ¿Cuántos productos tendremos que sean, por ejemplo, menores a este precio promedio? O sea, en otras palabras, si el precio promedio es 1.3, ¿tendremos productos que sean menores a este precio? Vamos a ver, por ejemplo, recuerden, 1.3 es el precio promedio. Vamos a ver que nos muestre. Aquí tenemos 10, 15, 78, 3 y aquí tenemos 0. Y nos damos cuenta que, fíjense, la mayoría todos son menores a 1.3. Por alguna operación que hicimos en unos ejercicios anteriores, le dimos un costo muy, muy bajo, ¿no? Menos de 1. Ok, entonces vamos a ver cuántos son los que son menos del precio promedio, en otras palabras, menos de 1.3. Y bueno, queremos que lo calcule él, no queremos nosotros calcular, ¿verdad? Nuevamente le decimos txt, vamos a poner aquí, le vamos a decir que queremos, este, queremos nuevamente que nos escriba igual otra vez aquí a nuestro text box. A ver, le decimos txt datos.text, que sea, bueno, más igual, otra vez le damos su diagonal R, su diagonal N, y vamos a poner, por ejemplo, productos, vamos a poner productos menores al precio promedio. Y vamos a poner aquí, le vamos a concatenar, ¿verdad? ¿Qué le vamos a concatenar? Pues otro cálculo. ¿Cuál va a ser el cálculo? Otra vez de ese products.compute, ¿verdad? De aquí, ¿qué sería? ¿Qué quisiéramos? Ah, pues quiero saber cuántos productos. Ah, entonces quieres contar. Count, ¿de quién? Bueno, pues los unit price, por ejemplo, igual puedo contar product ID, product name, etcétera, ¿no? Sí, simplemente le tengo que especificar el campo. Pero aquí la parte interesante es que sí necesito un filtro. ¿Cuál sería el filtro? Déjeme bajarlo aquí para que se pueda apreciar. ¿Cuál sería el filtro? Pues el filtro sería algo así como que unit price, ¿verdad? Que unit price sea menor que quién, que el precio promedio de unit price. Ese sería nuestro criterio, ¿verdad? Y esto debe de ir en una cadena y nuevamente esto me regresa a un object y de aquí lo vamos a convertir a cadena, ¿sí? Entonces prácticamente aquí ya tenemos varios ejemplos del compute. Simplemente le vamos a dar aquí ejecutar. Si hay algún error, pues nos los va a decir. Si es en tiempo de ejecución, pues también nos los va a decir en tiempo de ejecución, ¿no? Entonces dice que de los 77 productos el precio promedio es 1.3 y hay 73 productos menores al precio promedio. Vamos a ver si es cierto. Sería 1, 2, 3, 4 que son los que son mayores. Entonces 73 más estos 4 son los 77. Entonces sí nos está dando los datos correctos. ¿Ok? Entonces prácticamente con esto nosotros terminamos el tema de el acceso, ¿verdad? Del acceso a nuestro, déjame aquí dejar de compartir mi escritorio. Vamos a ver aquí.
con eso terminamos la demostración de accediendo a datos de un dataset. Entonces, es un tema muy interesante, probablemente ustedes ya lo conocían, probablemente no. Para quienes no les guste mucho utilizar dataset, pues vean algunas de las tantas cosas que podemos hacer con el dataset y datatable y que de repente uno dice, pero es que yo no lo ocupo y por eso no uso los datasets. Bueno, pero si lo llegaran a usar, ahí están todas esas ventajas que tenemos. Y sobre todo cuando trabajamos con datasets con tipos. Muy bien, vamos a ver si hay algunas preguntas. Y dice, ¿podrías explicarnos cómo cargar datos a un layout? Si me explicas a qué le llamas layout, con toda confianza, si sé, pues sí se los respondo, ¿no? Dice, ¿hasta cuándo se quedan los datos en memoria? ¿Se podría ver el modo desconectado como un caché? Sobre el Product Select no hay riesgo de inyección SQL. Realmente, aquí vamos a ver, contestar por partes. ¿Hasta cuándo se quedan los datos en memoria? Hasta que pues se pierda o salga del ámbito de validez nuestra variable. Por ejemplo, nuestra variable dataset la teníamos a nivel de clase, ¿verdad? Entonces, hasta que se cierre la clase, en otras palabras, hasta que se cierre la ventanita, es que se destruye la clase y en consecuencia se pierde la referencia al dataset. El dataset se queda en memoria, listo para que el garbage collector pase por él, pero prácticamente en ese momento. ¿Sí? Si tienes el dataset declarado en un método, entonces cuando se termine el método se destruye el dataset. ¿Sí? Entonces es como cualquier otra variable, ¿sí? Luego, ¿se podría ver el modo desconectado como un caché? Efectivamente, o sea, puedes ver el modo desconectado como un caché. Así es. Luego, sobre Product Select no hay riesgo de inyección SQL. Realmente, otra vez, llegamos a lo mismo, cuando trabajas de forma desconectada, no estás conectado a ningún motor de base de datos. ¿Sí? Igualmente podrías validar, etcétera, pero no hay riesgo de inyección de SQL desde el punto de vista de que no le lanzas instrucciones SQL, ¿verdad?, al servidor. Sí te pueden inyectar ahí X información, pero no sucede nada, ¿no? En el peor de los casos, o no entregas bien el resultado o obtienes una excepción. ¿Ok? Espero que sea lo que entendí, lo que preguntaste. Ok. Vamos a ver quién más por acá. Ya me están empezando a gustar los datasets, por fin les vi utilidad práctica. Pues así es, Luis. Ya te conozco, Luis, que niegas usar los datasets. Yo te puedo decir también que a no ser que quiera yo utilizar las características que les mostré, sí considero muy válidos los datasets. Porque igual puedo crear mis entidades y puedo inventar mi compute, puedo inventar, ahora ya con LINQ, crear mis propias instrucciones, pero si ya lo tiene el dataset y lo voy a ocupar, pues mejor lo uso. ¿Correcto? Entonces son muy buenos, sobre todo cuando lo uso yo. He hecho aplicaciones, por ejemplo, de facturación, donde arriba en el formulario tengo que si la factura, que si el cliente, que si la fecha, que si dónde se va a entregar, etcétera. Y luego abajito en un grid dice clientes que queremos ahí una lista de los productos que tiene la orden. Entonces ahí definitivamente los datasets, sobre todo por las columnas calculadas y todo eso, entonces me gustan mucho los datasets, ¿sí? Entonces, bueno, es eso. Si la cantidad de información que tengo en la base de datos en aplicaciones de 50,000 registros, ¿cómo podría ser un buscador con dataset sin necesidad de guardar estos registros en memoria? Lo que estás preguntando, compañero, es cómo puedo utilizar el dataset sin que los datos estén en memoria. Y si te vas a la definición del dataset, el dataset tiene los datos en memoria. Entonces, imposible. Salvo que alguien, o que haya yo entendido mal la pregunta, pero, o sea, utilizar un dataset sin tener los datos en memoria no es posible. ¿Por qué? Porque la característica del dataset es que esté en memoria. ¿Ok? Entonces, para este caso, si quieres hacer consultas con 50,000 registros, no utilices datasets. Vete directamente a las instrucciones select. Sí, entonces aquí es un caso donde yo no utilizaría dataset.
O te puedes traer bloques también, o sea, te trae los primeros registros y luego los otros, o sea, ahí ya depende de cómo quieras manejar, pero te puedes traer de bloques en bloques y ir mostrándolos en el dataset. ¿Sí? Bueno, es eso. Déjeme ver aquí alguna otra pregunta. Dice, disculpa, me adelanto la pregunta. El manejo de transacciones para utilizar diferentes data tables en la base de datos es similar a lo visto, a lo visto en los objetos command. Es muy similar, así es. Y de hecho, en la siguiente sesión vamos a ver cómo trabajar con los problemas de concurrencia. Porque igual yo ya me traje los datos y aquí los empiezo a modificar. ¿Y qué pasa si algún otro usuario por alguna parte está modificando la información que yo estoy modificando? Entonces vamos a ver qué hay con los problemas de concurrencia. Sí, pero realmente ese es el proceso, los metes en transacciones y listo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver aquí, ¿qué otra pregunta? Dice, ¿podríamos explicar cómo podemos guardar los datos en nuestra tarjeta de memoria o en disco por si ocurre un accidente, por ejemplo, se vaya la luz? Bueno, parte de lo que vamos a ver posteriormente es cómo guardas los datasets a la fuente de datos, cómo resolvemos problemas de concurrencia, y uno de los temas finales, por acá lo tenemos, es, y lo vamos a ver más adelante, que el dataset se guarda como caché y cómo puedes serializar el dataset. En otras palabras, puedes mandarlo a disco duro con Write XML y después lo recuperas de disco. Entonces, aquí, por ejemplo, en esta gráfica, lo que estamos viendo es que yo puedo guardar con el método Write XML a disco y después vengo al otro día, o a lo mejor le hago cada 5 minutos guardo, ¿no? Por si se fuera la luz. Y después, si se va la luz, simplemente abro mi aplicación, vuelvo a leer y los tengo en el dataset. Posteriormente lo enviamos a la fuente de datos, ¿no? Entonces, ese sería el flujo. Bueno, ya me adelanté aquí a la diapositiva, pero creo que con esto respondemos a la pregunta del compañero. Dice, ¿podrías explicarnos cómo cargar datos a un layout de archivo de texto tomando los datos de una base de datos? Pues, ¿qué le llamas layout? Sigo sin entender. ¿Sale? Entonces, bueno, si alguien entiende a la pregunta, nos dicen, ¿podrías explicarnos cómo cargar datos a un layout de archivo de texto tomando los datos de una base de datos? Pues más o menos lo que entiendo es que lo que hice, ¿no? O sea, leo la información, la formateo y luego ya nada más la escribimos, ¿no? O sea, lo mismo que hice, no sé si eso es lo que preguntaba, ¿no? ¿Cómo puedes liberar un dataset? Simplemente le asignas null y se acabó, como liberarías cualquier otra variable. Ok, ¿alguien más? ¿Preguntas? Creo que ya nadie más. Bueno, pues entonces no hay preguntas, nos vemos en la próxima sesión. Muchas gracias por su atención.